Bienvenidos un día más a mi canal. Qué emoción tenerlos nuevamente por aquí. Espero que estén brillando con luz propia, irradiando felicidad y listos para un buen chismecito de esos que nos encantan. Yo, como siempre, estoy más que feliz de compartir este espacio con ustedes, mi familia virtual, mi ejército de corazones enamorados de las series turcas y sus galanes y galanas, por supuesto. Hoy, como ya adivinaron por el título y mi entusiasmo desbordante, vamos a sumergirnos en el universo de una de las parejas que más nos ha hecho suspirar, una pareja que encendió la pantalla con una química que traspasó fronteras y que a día de hoy sigue generando ríos de tinta y debates apasionados. Can Yaman y Demet Özdemir. Candem, mis amores, Candem. Ese nombre que pronunciamos con devoción, ese chip que defendimos con uñas y dientes, esa ilusión que, para muchos, se quedó a medio camino. Pero no vamos a hablar de Can Divit y Sanem Aydin, no hoy. Hoy vamos a desentrañar el misterio que envuelve a Can Yaman y Demet Özdemir como individuos, como personas reales, con sus virtudes, sus defectos, sus sueños y sus silencios. Y vamos a centrarnos en un día en particular, una fecha que resuena con un eco de interrogantes y que se ha convertido en un punto de inflexión en su historia, el 3 de marzo. Sé que el 3 de marzo suena como un día cualquiera, como una fecha más en el calendario. Pero, oh no, mis amores. En el universo Candem, el 3 de marzo es mucho más que eso. Es un enigma, un secreto a voces, un nudo en la garganta para los fans más acérrimos. ¿Qué pasó realmente ese día? ¿Qué evento, conversación o desencuentro marcó un antes y un después en la relación de Can Yaman y Demet Özdemir? Prepárense porque vamos a embarcarnos en una investigación exhaustiva, un viaje a través de entrevistas, declaraciones contradictorias, rumores jugosos, testimonios de allegados o supuestos allegados, porque en el mundo del chisme nunca se sabe, y todo el material que pudimos recopilar para intentar armar este rompecabezas. Vamos a analizar cada pieza, cada detalle, cada matiz, con la lupa de la perspicacia y el corazón de un fan enamorado. Así que si ustedes son tan fans de Candem como yo, y sé que lo son, si todavía conservan la esperanza de que algún día el destino los vuelva a unir, si se quedaron con el corazón roto al ver que su amor no trascendió la pantalla, o si simplemente sienten curiosidad por saber qué pasó realmente entre ellos, este es su vídeo. Agárrense fuerte porque la información que vamos a compartir es explosiva. Y antes de que se me escape, un recordatorio rapidito, si son nuevos por aquí, bienvenidos a la familia. Les invito a suscribirse al canal y a activar la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Subo contenido semanal sobre mis series y actores favoritos, así que si les gusta el chisme jugoso, el análisis profundo y el entretenimiento de calidad, este es su lugar. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por el apoyo incondicional. Sus likes, comentarios, suscripciones y mensajes de cariño me motivan a seguir creando contenido para ustedes. Son mi gasolina, mis amores. Ahora sí, sin más dilación, vamos al grano. Preparen su bebida favorita, acomódense en su sillón preferido, pónganse cómodos y acompáñenme a desentrañar el misterio del 3 de marzo entre Can Yaman y Demet Özdemir. Que comience el espectáculo. Para comprender la magnitud del impacto del 3 de marzo, primero debemos retroceder en el tiempo y revivir los inicios de esta historia de amor, o no amor, eso está por verse. Can Yaman y Demet Özdemir se conocieron durante el rodaje de Erkenci Pájaro Soñador, esa joya turca que conquistó corazones en todo el mundo. Era el año 2018 y el aire se cargó de electricidad desde el primer momento. La química entre ellos era innegable. No era solo una cuestión de talento actoral, era algo más profundo, algo visceral, una conexión que se sentía a través de la pantalla. Sus miradas cómplices, sus sonrisas espontáneas, sus gestos llenos de ternura, todo indicaba que había algo más que una simple relación profesional. Era evidente que Can y Demet se entendían, se admiraban y se disfrutaban mutuamente. Y por supuesto nosotros, los fans detectives profesionales del amor, empezamos a sospechar. Candem era real. Estaban enamorados. El amor había traspasado la pantalla. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, análisis y especulaciones. Cada foto, cada vídeo, cada entrevista era diseccionada al milímetro en busca de una pista, una prueba irrefutable que confirmara nuestros sueños. Y la verdad es que a pesar de que Can y Demet siempre negaron tener una relación sentimental, las pruebas, o al menos lo que interpretamos como pruebas, parecían contundentes. Se les veía muy cómodos juntos, relajados, felices.
Se reían a carcajadas, bromeaban sin parar, se gastaban bromas cariñosas. Vamos, lo típico de una pareja en Amo. Rada. Además, compartían mucho tiempo fuera del set de grabación. Se les vio cenando en restaurantes románticos, de fiesta con amigos en ambientes distendidos, incluso de vacaciones en los mismos destinos paradisíacos. Y aunque nunca hubo una confirmación oficial, todos, o al menos la mayoría, dábamos por sentado que Candem era una realidad. Can y Demet eran la pareja del momento, el ejemplo perfecto del amor de telenovela que se hace realidad. Pero como suele suceder en estos casos, la burbuja de felicidad se pinchó. Tras el final de Erkenci-Kuş, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir se enfrió gradualmente. Dejaron de verse con la misma frecuencia, de interactuar en redes sociales, de dar señales de vida juntos. La magia se había desvanecido. Y los rumores de una posible ruptura, o de la inexistencia de una relación, para los más escépticos, empezaron a circular con fuerza. Aquí es donde entra en juego nuestra fecha clave, el 3 de marzo. ¿Por qué es tan importante? Pues bien, aunque no existe una versión oficial, ni un comunicado de prensa, ni una declaración jurada que explique lo que sucedió exactamente ese día, existen varias teorías que intentan dar sentido al distanciamiento entre Can y Demet. Una de las teorías más extendidas y también la más dramática, es que el 3 de marzo fue el día en que Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron una acalorada discusión, una pelea monumental que marcó un antes y un después en su relación. Al parecer, había tensiones acumuladas entre ellos, relacionadas con la presión mediática, los celos profesionales, las expectativas de los fans, las exigencias del trabajo y un sinfín de factores que pudieron haber contribuido a la explosión. Se dice que la discusión fue tan intensa, tan llena de reproches y de verdades a medias, que dejó heridas profundas y resquebrajó los cimientos de su relación. Algunos medios turcos, siempre ávidos de chismes jugosos, llegaron a publicar que la discusión se produjo durante una fiesta privada, y que ambos se dijeron cosas muy hirientes, palabras que no pudieron retirar y que dejaron una cicatriz imborrable. Otros aseguran que la discusión fue más íntima, más personal, y que tuvo lugar en el set de grabación de Erkenci-Kuş, en un momento de tensión y cansancio. Sea como fuere, lo cierto es que después de ese día, la relación entre Can y Demet cambió radicalmente. La alegría, la espontaneidad y la complicidad que los caracterizaban desaparecieron, dando paso a una frialdad distante y una formalidad protocolaria. Otra teoría, un poco más suave y menos dramática, sugiere que el 3 de marzo fue simplemente el día en que Can Yaman y Demet Özdemir tomaron la decisión de poner fin a su relación sentimental. Tal vez se dieron cuenta de que no estaban hechos el uno para el otro, que sus caminos eran diferentes, o que las presiones del trabajo y la fama eran demasiado fuertes para su relación. Es posible que después de una conversación sincera y madura, ambos decidieran seguir caminos separados, pero manteniendo una relación cordial y respetuosa como compañeros de trabajo. Esta teoría explicaría por qué después del 3 de marzo, Can y Demet dejaron de mostrarse tan cercanos y cariñosos en público, optando por una actitud más profesional y distante. Pero existe una tercera teoría, una teoría que resulta particularmente interesante y que plantea una perspectiva completamente diferente sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Esta teoría sostiene que nunca existió una relación sentimental entre ellos. Según esta versión, todo fue una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada para promocionar Erkenci-Kuş y aumentar el interés del público. Se dice que la cadena de televisión y la productora de la serie fueron quienes idearon el romance entre Can y Demet, animándolos a mostrarse cariñosos en público, a alimentar los rumores de una relación y a crear una imagen de pareja perfecta. El objetivo era claro: generar expectación, conseguir más audiencia y convertir Erkenci-Kuş en un fenómeno mundial. Si esta teoría fuera cierta, el 3 de marzo sería el día en que Can Yaman y Demet Özdemir recibieron la orden de poner fin a su relación. Tal vez la serie estaba llegando a su fin, o tal vez la estrategia de marketing ya no era tan efectiva. Sea como fuere, lo cierto es que después de ese día, el romance entre Can y Demet se desvaneció como por arte de magia, dejando a los fans con el corazón roto y la sensación de haber sido engañados. Por supuesto, estas son solo teorías. No hay ninguna prueba definitiva, ningún documento oficial, ningún testimonio irrefutable que confirme lo que realmente sucedió el 3 de marzo. Pero lo que sí es innegable es que ese día marcó un antes y un después en la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Después del 3 de marzo, ambos siguieron adelante con sus carreras profesionales.
Can Yaman se mudó a Italia, donde ha protagonizado varias series de televisión y se ha convertido en un ícono de la moda. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido triunfando en Turquía, protagonizando películas y series de éxito, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Y aunque los fans de Candem seguimos soñando con una posible reconciliación, con un reencuentro mágico que nos devuelva la ilusión, lo cierto es que parece poco probable que eso suceda. Ambos han rehecho sus vidas, han encontrado el amor en otras personas y han construido sus propios caminos. Demet Özdemir, de hecho, se casó hace poco con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio no duró mucho, lo que reavivó las esperanzas de algunos fans. Pero bueno, no perdamos la esperanza. ¿Quién sabe lo que nos depara el futuro? Tal vez algún día Can Yaman y Demet Özdemir vuelvan a cruzarse en el camino, y decidan darle una segunda oportunidad a su amor. Soñar es gratis, mis amores. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir es innegable. Ambos son actores talentosos, guapos, carismáticos y con una energía arrolladora. Juntos hacían una pareja explosiva, una combinación perfecta que encandilaba a la audiencia. Su trabajo en Erkenci fue excepcional, nos regalaron momentos inolvidables y nos hicieron creer en el amor verdadero. Y aunque su relación personal no haya tenido el final que muchos esperábamos, no podemos negar que nos hicieron soñar, que nos inspiraron y que nos demostraron el poder de la conexión humana. Candem siempre tendrá un lugar especial en nuestros corazones. Así que, ya ven, mis amores, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un verdadero misterio. El 3 de marzo sigue siendo una fecha clave en su historia, un enigma sin resolver que alimenta la imaginación de los fans. Solo ellos dos conocen la verdad. Pero bueno, lo importante es que ambos están felices y realizados con sus vidas. Y nosotros como fans debemos apoyarlos, desearles lo mejor y celebrar su talento. Y con esto, mis amores, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, que hayan disfrutado descubriendo los secretos que se esconden detrás del 3 de marzo y que hayan saciado su sed de chisme. En resumen, hemos hablado de la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir durante el rodaje de Erkenci, de las teorías sobre su posible relación sentimental, del misterioso 3 de marzo, de las presiones de la fama y el trabajo, y de cómo ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales. Hemos visto que la historia de Candem es un verdadero enigma, y que solo ellos dos conocen la verdad sobre lo que realmente sucedió entre ellos. Pero lo que sí es innegable es que nos hicieron soñar con el amor verdadero, y que siempre tendrán un lugar especial en nuestros corazones. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me acompañen en esta aventura, y que compartan conmigo su pasión por las series y los actores que nos hacen soñar. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen que pasó realmente el 3 de marzo entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que hubo una relación sentimental entre ellos, o que todo fue una estrategia de marketing? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos en el futuro? ¿Cuál es su teoría favorita? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, les recuerdo que pueden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y creando contenido para ustedes. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y un abrazo virtual. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Y recuerden, el chisme es cultura, guiño, guiño.